Bienvenidos. Hoy nos encontramos aquí en familia. Hesagrama número 37. La célula básica entre los arquetipos, el arquetipo que acabamos de abandonar, el oscurecimiento de la luz, en el que prevalece lo vulgar, llenando el dombo, el caos, y el hesagrama número 38, cuya denominación es el antagonismo, implica la convivencia de las distintas individualidades, la capacidad de defender la propia singularidad y de respetar la de cada individuo. Esto, obviamente, que me he referido al hesagrama número 38, se gesta dentro del ámbito del clan. Hesagrama número 37, constituido por el trigrama Li, el fuego del hogar, y Sun, el viento de las palabras que desprende ese calor interno, la generación de las conversaciones y de los principios que se gestan, partiendo de la oscuridad en la que el ser humano busca refugio por medio de esta estructura tradicional de la familia, y donde se gestan los principios que luego van a ser trasladados a la colectividad. Esto, el hesagrama nuclear, obviamente, es antes de la consumación. Antes de la consumación, porque ahí se gesta desde el principio hasta el final, pues cada una de las individualidades que se van a acrisolar dentro de esta estructura. Esta estructura es portadora de 5 principios fundamentales. El primer principio, regidor de todo y que se extiende a toda su extensión vertical y horizontal, es el amor, y consecuentemente también por el orden del cosmos y el orden de toda la materia constitutiva del mismo, corresponde a un orden jerárquico, que en el caso de la familia es perfectamente natural. Hago este subrayado porque mientras que en la sociedad te puedes encontrar estructuras jerárquicas mal constituidas por amiguismo, por 10 millones de razones arbitrarias, que aquellos que están sujetos por determinados intereses se ven obligados a aceptar más mal que les pese. El orden jerárquico de la estructura del clan es perfectamente natural. A ninguno de los miembros en su sano juicio se le ocurre cuestionar ese orden, siendo los progenitores los mayores, el hermano mayor el mayor, el hermano del medio la hermana del medio, y el hermano menor el hermano menor, y eso es incuestionable. De manera que amor, jerarquía, respeto, tanto en el orden de las individualidades como en el del género, respeto, que obviamente emana de arriba hacia abajo, la lealtad, que surge, que creo que no necesita demasiadas explicaciones, porque está tan connaturalmente impreso en el ser humano, bueno, y incluso en los elementos de la biología. La lealtad entre hermanos, quien no se ha sentido ofendido cuando el padre o la madre han regañado de manera equívoca a un hermano, se han excedido un poco en la corrección, bien o mal empleada, y uno lo ha sentido como una agresión propia, en un sentimiento de lealtad para con el hermano, con la hermana, y el basar las palabras en la verdad, como nos muestra inequívocamente los trigramas componentes. Aquello que quemamos en el hogar, sea incienso o un potaje,
huele indefectiblemente a incienso o a potaje. Aquello que cosemos en nuestro interior, aquello que propalamos con nuestras actitudes y con nuestras palabras, aún dentro del contexto cerrado a priori y en principio del clan, es aquello que introyectamos de manera profunda y primera. Bien, estos valores, tanto el amor, que luego se ha de trasladar a lo universal, el orden jerárquico, el respeto a la jerarquía, la lealtad con los compañeros, con los pares, y el basar la palabra en la verdad. ¿Quién desea tener por compañero a alguien que cuenta invenciones mendaces y de la que uno no puede fiarse? Bien, esta estructura básica el consultante deberá tenerla en cuenta tanto en su aspecto de fundamento entre el caos y la civilización humana, como proyectora de principios imprescindibles para una buena armonización en lo colectivo. Es revisión de principios, estructura conservadora, que no reaccionaria, y basar las palabras en la verdad y la conducta nuestra en los principios ya enunciados. De aquí debe el consultante que ha obtenido este hexagrama sin líneas mutantes corregir las directrices para su comportamiento en relación a la consulta que acaba de hacer. Cuando en el orden de la estructura obtenemos en otras circunstancias, consultamos al oráculo y la primera mutación se nos produce en la primera línea, pues ojo al orden estructural, estamos en el principio y como yo suelo decir coloquialmente, todos en la mesa, todos sobre el mantel y expuestos los principios. Esto en principio obviamente será entre los cónyuges conformadores del plan, la base de principios que pretenden dar a sus vidas y a sus familias, y deberán obviamente hacerlo extensible a cada uno de los miembros en sus momentos pertinentes, de manera que los principios en el principio sobre el mantel. Habla el texto oracular en su ampliación, en su glosa, que aun cuando desde principio siempre habrá problemas, no obstante, aunque desde el principio hayamos enunciado cuáles son nuestros propósitos y con toda la buena voluntad del mundo tratemos de ajustarnos a ellos, no obstante las singularidades individuales y las circunstancias de la vida, las incidencias, van a hacer que en un momento o en otro las ascuas, algunas chispas salte del hogar de una manera inopinada, que podríamos decir reverde, es decir, quien no sabe que al final el proceso de individuación pues crea necesariamente roces y que producen distorsiones en el orden inicial, aunque sean corregibles y aunque a partir de esa forja se configure otra individualidad, pero a tenor con esos principios. Bien, no obstante, poner en orden, que aquí se encarece fundamentalmente, porque si no se establece y no se hace permeable el propósito de principio a todos los miembros, pues entonces no será que en un momento puntual este o aquel miembro traiga tales o cuales problemas que puedan solucionarse y que deberán solucionarse. Como yo digo, un estómago de rumiante, la familia donde se debe leer todo aquello que cuecen los individuos para poder reestructurarlo y de redirigirlo y deglutirlos adecuadamente conforme a estos principios que acabamos de enunciar. Esta es la primera línea en mutación
que cuando se produce nos lleva al histograma número 53. El 53, de las distintas modalidades de progreso que representan los hexagramas, el 46, el empujar hacia arriba, o el 35, que acabamos de pasarlo hace poco, que es la expansión luminosa del Sol que en un solo día ilumina el este y el oeste, ¿no? El 53 representa un proceso gradual en el que, de carácter muy elevado, de carácter espiritual, en el que todos los elementos constituyentes de esa escala de valores hacia arriba son importantes. Entonces, implican tiempo y detenimiento e importancia y atención a cada uno de los peldaños de esa construcción que finalmente deberá acabar constituyendo un individuo ejemplar o un proyecto, en el caso del consultante, si se refiere a proyectos de otro orden que no familiar, pues un proyecto de carácter ejemplar. Esta es una posible respuesta para la primera línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la segunda línea, el texto del Duque de Zhou está enunciado hace en torno a 3150 años, en una forma cultural todavía tradicional, que nadie se asuste por la aparente obsolescencia que el tiempo pueda arrojar sobre las estructuras tradicionales. Especialmente me refiero a los roles de género, que pueden ser indiferenciados. El hombre puede estar dentro, lo mismo que la mujer puede estar fuera. Que el texto del Duque de Zhou diga que la perseverancia de la mujer es beneficiosa y que ella no debe seguir su capricho, puede ser aplicado al varón que se queda en la casa al cuidado de la alimentación y de los principios espirituales o de orden ético y moral que hay establecido dentro de ese clan concreto, dentro de una familia concreta. No se debe seguir el capricho, sino atenerse a lo prescrito previamente, a lo ya hablado previamente, a la labor de conservación de aquellos elementos componentes de esta estructura. No hace falta ir a buscar nuevos engranajes o embellecerlo o a ponerle otro tipo de adiciones. Cuando muta la segunda línea, el hexagrama que se produce, que no es otro que el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, donde no hay una grandísima capacidad de resolución inmediata, pero sí de capacidad de suavizar los perfiles. De hecho, yo lo tengo, a mis alumnos directos les suelo mencionar la película de Karate Kid, donde el joven está dispuesto a pasar al combate inmediatamente y el maestro le dice, no, hijo, dar cera, pulir cera. Es decir, no sigas tu capricho, hablo ya en relación al consultante, no vayas a innovar caprichosamente, atente a las obligaciones de necesidad que ya tiene el clan fundamentada y ve trabajando en el buen acabado de los perfiles, porque otra de las imágenes que suelo utilizar para ilustrar el hexagrama número 9, pues la ebanistería o el buen acabado de los trabajos. Al final, darle una manita para que aquello no esté romo, el terminar bien, el trabajar sobre el carácter, purificar, adecuar el propio carácter a los deberes ya de necesidad en los que debemos enfocar nuestra actividad. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la tercera, ya recuerdan ustedes, ya recordáis vosotros, ustedes y vosotros, ya recordáis que las líneas terceras son multitensionales. Y aquí estamos dentro del clan.
¿Quién no ha vivido una descomposición dentro del plan o unos atisbos iniciales? Cuando hay demasiado, permítanme mi lenguaje andaluz del sur de la península ibérica, cuando hay exceso de cachondeo, las cosas no funcionan bien. Cuando hay una holgura y una dejadez, que cada uno hace lo que le da la gana y todo está, permítanme la expresión también tradicional. Los colchones por aquí, las almohadas por allá, la cocina sin preparar. Cuando todos los elementos andan en holgura, en jocosidad excesiva, más vale, dice el texto antiguo, que prime el rigor que esa dejadez. Aunque el complementario va a matizar ese aspecto de rigor, que cuando hablo de rigor, obviamente no hablo de sacar la vieja correa del abuelo y reutilizarla sobre los lomos de los jovencitos. No, perdonen mi manera excesivamente arcaica de exponer los ejemplos. Cuando muta esta tercera línea, que sigue prevaleciendo el rigor, antes que el descontrol, tenga en cuenta esto el consultante, el complementario que se produce es el hexagrama 42, el aumento, que en la tradición se refiere fundamentalmente al aumento del carácter. ¿Y cuál es el mejor aumento, el mayor aumento que podemos producir al carácter? Pues estimularlo en deslastrarlo de vulgaridad para elevarlo en forma. El hexagrama 42 tiene un dictamen que viene muy pertinente a este caso ilustrativo, después del rigor o atenuando el rigor o metiendo en el rigor con elementos del 42. Estimula tu carácter bien, haciéndote el bien que ves, donde quiera que lo veas, cualidades del bien, procura hacerlas tuyas. Y cuando detectes defectos, deficiencias de carácter en otros, mírate si en tu propio reflejo no las encuentras para quitártelas. De manera que esta es la mejor manera de estimular la elevación del carácter, que es lo que le está aconsejando el oráculo al consultante que ha tenido esta tercera línea y que debe corregir el descontrol inicial o el descontrol que ya empieza, que ve en cierre. Antes, rigor y aprendizaje, acumulación de buenos elementos y despojo de vulgaridad para elevar el talante del carácter. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación nos sorprende en la línea cuarta, también multitensionada, en este caso es una línea maestra, porque representa la función, estamos ya en el trigrama superior. Hay un salto cualitativo, no solo cuantitativo. Trigrama superior, cierto que tiene por encima a la línea de gobierno, pero es línea ministerial. Línea ministerial que en el caso de la tradición se adjudica a la mujer. Línea que puede ser perfectamente asimilable por el varón, que tiene a cargo la administración de la propia casa y de los propios bienes. La administración, obviamente la administración de los bienes se refiere obviamente a los principios espirituales, como a los principios éticos, obviamente, como a los principios de orden natural en el mantenimiento de la economía, en el mantenimiento de los elementos materiales. Él o ella está en esta cuarta línea en relación al consultante. Esta idea que acaba de consultar es el soporte, el pilar de la propia casa, el pilar donde se sustenta el clan. Estupendo, una respuesta pertinentemente favorable y que debe llenar de orgullo
dentro de medido, obviamente, pues es tu obligación velar por aquello tuyo de manera adecuada. Cuando muta la cuarta línea, cuando muta, nos lleva a la comunidad con los hombres en lo libre. Es decir, comunidad con los hombres en lo libre. Estamos hablando de un clan. Un clan, como hemos dicho al principio, es la base entre el caos y la colectividad. Ella o él, el administrador, es el pilar de este clan frente a la comunidad con los demás seres humanos. Esta es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Con la quinta línea de mutación, pues llegamos al orden, siguiendo el orden tradicional. Ya saben que podemos trocarlo según las circunstancias de nuestra coexistencia actual. El padre, es decir, la directriz de gobierno, la directriz yang de gobierno dentro del orden dado, no importa quién lo ejerza el hombre, lo ejerza la mujer, es el elemento de valor yang, aquel que se ocupa de unas ciertas directrices que deben mantener con firmeza. Sin embargo, se aproxima no produciendo temor, sino de forma que suscita gracia. Suscita gracia porque obviamente este yang se trabaja en su interior lo suficiente como para aparecer no como un padre ogro, sino como un padre que, aunque trae elementos de orden a los que todos debemos someternos, lo hace embellecido por las formas en que en la naturaleza acaba ornando los elementos, aun cuando sean de un rigor material extraordinariamente firme, con gracia, con belleza, con buenas formas. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias ya que muta en la sexta línea, la alusión se refiere al gran padre, al gran abuelo, ya investido de una benevolencia ancestral, está descomprometido del rigor del orden, de la gobernabilidad directa, y aunque los contiene en sí mismo, pero lo ha madurado como la fruta madura, y entonces lo ha revestido de bondad. Es como tengo ahora mismo los dátiles dulces que aparecen como arrugados, como venerables, como inspiradores de benevolencia. Esta línea es una línea que contiene la sabiduría y contiene todos los elementos pertinentes para el buen gobierno del clan, pero lo muestra de una manera benevolente y suprapaternal, como la imagen tópica del abuelo. Cuando muta esta sexta línea, el hexagrama que se produce es el 63, después de la consumación. El hexagrama número 63 tiene una peculiaridad muy interesante de conocer. Significa la máxima extensión de paz que uno puede llevar a un contexto. Pero aquello que significa la máxima extensión de paz, por ser la máxima extensión, no admite ni sustracción ni nueva adición. De hecho, el texto dice que al principio orden y al cabo confusión. Cuando hemos consumado una obra magnífica, como la que corresponde a este soberano abuelo benevolente y paternal que se acerca, hay que tener buen cuidado en que no se descomponga. No es posible añadir más, que ya convertiría la dulzura y la madurez en putrefacción. No tiene sentido. Cuando hemos consumado una obra que hemos considerado a los ojos de la crítica, está considerada como perfecta,
a lo más que debemos aspirar es a que se conserve tal y como está. Pues bien, llevada la consumación a este orden, evitar el desorden que se produce por sí mismo si lo dejamos en decaer. Bien, pues con esta línea y este complementario, pues hemos terminado el hexagrama tan valioso del 37, la familia. Gracias por vuestra atención.